Hola, les habla Emerson de Proeduca y hoy queremos tocar un tema un tanto delicado. Sabemos que muchos de ustedes, y me incluyo, nos sentimos abrumados por el cambio climático y lo que le sucede a nuestro planeta, teniendo en cuenta que la ONU ya ha señalado que quedan menos de 12 años para evitar los efectos más catastróficos del cambio climático. Nuestro planeta está en problemas y lo sabemos, pero generalmente lo que nosotros sentimos suele quedarse en el aire, sin más discusión. Pues hoy vamos a hablar de cómo todo esto repercute en nuestra salud mental. Quédate hasta el final para saber cómo ayudar a controlar este tipo de ansiedad, así como alternativas para ayudar a nuestro planeta. En pocas palabras, la ansiedad ecológica o ecoansiedad refleja la preocupación por el futuro incierto al que nos enfrentamos. Aunque no está considerada una enfermedad en sí misma, la APA define la ecoansiedad como el miedo crónico ante la catástrofe medioambiental, esto causado por observar los impactos aparentemente irrevocables del cambio climático y preocuparse por el futuro de uno mismo y las generaciones futuras. Es debido a ello que algunas personas sufren episodios cotidianos de pena y desesperación o ataques de pánico repentinos. Incluso en algunos casos se manifiesta en la toma de decisiones vitales como no tener hijos, pues a algunos les parece una mala idea o poco ético debido a la superpoblación del planeta y sobre todo por la calidad de vida que habrá en el futuro. Susan Clayton señala que podemos decir que un gran número de personas están estresadas por los impactos potenciales del cambio climático y el nivel de preocupación está aumentando. Rodolfo Sapiens explica que junto a la ecoansiedad surgen otras cosas igual de preocupantes. Se habla de ecodepresión, del duelo ecológico y otros conceptos que van en la misma línea. Asimismo, una encuesta realizada entre 10,000 jóvenes de varios países revela que el 75% de ellos opina que el futuro es aterrador por el cambio climático. Según esta encuesta, 6 de cada 10 jóvenes de entre 16 y 25 años están muy o extremadamente preocupados por el cambio climático y un 45% reconoce que sus sentimientos sobre el cambio climático afectan negativamente a su vida diaria. Además, presenciar cómo la mayoría de la sociedad no toma medidas ante la urgencia climática los estresa aún más y a más de uno, pues aumenta la sensación de impotencia. Es necesario que la gente se dé cuenta que la incertidumbre que sufre mi generación por el futuro no es algo sin fundamentos. Que se tomen acciones reales y contundentes ahora va a determinar nuestras vidas, y ver cómo la mayoría de los gobiernos mundiales miran para otro lado es algo que asusta. Y ahora, ¿qué dicen las personas más cercanas a nosotros? Carmen Yáñez, residente de Ensenada, Baja California, comenta que creo que las variaciones tan drásticas que ha tenido el clima en donde vivo afectan nuestras emociones a veces. No llega la esperada lluvia cuando solía hacerlo, o de plano no ha llegado en años de sequías. El agua escasea y afecta nuestra vida fuertemente, porque hay que racionarla y es estresante estar a la expectativa del momento en que caen unas cuantas gotas por las tuberías, o saber cuándo podremos lavar los trastes, lavar la ropa o bañarnos. Desespera y entristece ver animalitos que nunca aparecían antes por la ciudad. Se ven obligados a bajar de los cerros, todos en busca de un poco de agua, y a veces mueren en el intento atropellados por los autos. Las temperaturas aumentan y con ello la resequedad, el mal humor de los conductores, la incomodidad en casa o el trabajo. Te equivocas más, te sientes con menos energía y más bien harto a ratos. A lo mejor hasta llegamos de mal humor a casa y quizás lo desquitamos con quien se deje. Sin embargo, también mencionan que cuando existe el apoyo de las demás personas a su alrededor y poco a poco se van cambiando los hábitos y viviendo el proceso juntos, estos sentimientos bajan. Por ejemplo, Laura Ramírez, egresada de la carrera de biología, nos platica: cuando veo que la gente es indiferente a ello o me tira de loca, me hace sentir mucha frustración. Me dan ganas de llorar y siento que no vale la pena las acciones que yo hago si la gente piensa así. Pero luego te das cuenta que si mantienes esas acciones, la gente a tu alrededor puede empezar a cambiar un poco su perspectiva y empiezan a adquirir ciertos hábitos más amigables con el ambiente. Pero creo que lo que me causa mayor preocupación es lo que pasará en el futuro, y siento enojo de que las empresas más grandes siguen contaminando al por mayor, y peor aún, que nos hagan creer que nosotros somos el problema. Pero ¿por qué no hay más gente haciendo algo al respecto? Esto se debe a algo llamado distancia psicológica, por el que palabras como cambio climático y calentamiento global se perciben a gran escala, pero no se relacionan con las consecuencias personales, las del día a día, por lo que no se percibe como una urgencia. Por otro lado, lo que queremos comunicar no es un sentimiento de desesperanza, y sabemos que sí hay muchas personas generando acciones y haciendo cambios, lo cual debe ser reconocido. Sin embargo, es común la pregunta de si todo esto es suficiente y el querer que más personas entiendan lo que sentimos y pongan manos a la obra. Así que te propongo algunas ideas para controlar
controlar o disminuir la ansiedad ecológica y al mismo tiempo ayudar al planeta. No es necesario seguir preocupando a las personas. Lo que se necesita ahora es comunicar las soluciones, comunicar lo que se está haciendo y lo que falta por hacer. La psicóloga Wendy Greenspan señala que cada individuo necesita averiguar a cuánta información puede enfrentarse. Se debe prestar atención a nuestro estado emocional cuando ve o lee noticias sobre el clima. La autoconciencia podría ayudar a alguien a reconocer cuándo necesita hablar sobre el tema o cuándo tomar un descanso. Varias personas han mencionado sentirse más tranquilas al involucrarse en acciones más directas, ya sea activismo, reforestación, concientización o campañas de limpieza, etc. También te sugerimos que tengas un consumo responsable, pensando si realmente necesitas algo antes de comprarlo y también en la cantidad de basura que deja lo que compras, buscando en la medida de lo posible productos sin empaque. De igual forma, puedes buscar diferentes opciones de movilidad, como simplemente caminar para llegar a los lugares cercanos, usar la bicicleta, compartir un auto o utilizar el transporte público. Debemos concentrarlos en lo que sí podemos hacer. Intenta centrarte en las acciones y comportamientos que puedas controlar y no dedicar tanto tiempo a aquellas experiencias sobre las que no tienes control. Por último, Carol Wright comenta que ser escuchado y escuchar preocupaciones similares de otros ayuda a legitimar nuestros sentimientos y puede movilizar energía para involucrarse con el problema y la acción. Si llegaste hasta acá, pon un arbolito en los comentarios y cuéntanos qué sientes respecto a este tema y si estás haciendo algo al respecto. No olvides suscribirte y compartir el video. Hasta la próxima.